Buenos días chicos, hoy vamos a seguir con la clase sobre estados, el origen del estado y los distintos tipos de estados. Yo en la clase anterior, por Jitsi que tuvimos, les conté sintéticamente los distintos tipos de estado, las distintas etapas. Hoy vamos a ahondar un poco más en ese tema. Yo les voy a pasar este PDF donde ustedes tienen todos los detalles del origen del estado moderno y los distintos tipos de estado, pero partir de esta idea. Hoy el Estado, como hoy en día lo conocemos, no fue de un día para, de la noche a la mañana. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchos cambios económicos, sociales, políticos y alrededor de todo el mundo. Entonces, la primera parte de este trabajo que ustedes ven allí les va a contar y les va a hacer una síntesis de cómo se empezaron a crear las ciudades y los distintos estados. Van a hablar de los distintos inventos y los más importantes. Por ejemplo, acá, si ustedes pueden ver, en esta imagen, dice que se creó en 1450 la imprenta por Gutenberg, que fue quien la inventó. Siglo XV, muy importante tanto en el ambiente histórico como para la revolución, para el renacimiento, ¿bien? Esta parte yo simplemente les sugiero que la lean para ver de dónde empieza, pero voy a empezar, y para mí es lo más importante, que ustedes sepan los distintos tipos de Estado y las características de cada uno de ellos. Empezamos con el primero de ellos, el Estado absolutista. Como lo dice la palabra, el Estado es absoluto, es decir, el poder es absoluto. ¿Se acuerdan que yo les decía en el primer video que las ciencias políticas estudian la relación entre el poder, el Estado y los ciudadanos, este triángulo? El poder en esta época, en Europa a mediados, fíjense acá, del siglo XVI, se produce lo que se denomina el absolutismo, ¿bien? El absolutismo. La primera etapa del Estado absoluto tiene un fundamento específico en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los monarcas, acuérdense, los monarcas son los reyes, decían que su poder venía de Dios. O sea, a mí me ponen la corona porque Dios quiere que yo sea el rey. Eso es lo que básicamente decía la mayoría de los monarcas del Estado absolutista del siglo XVI. Entre ellos, por ejemplo, los más importantes, era en Francia Luis XIV, que le decían el rey sol, ¿bien? Y que él decía, el Estado soy yo. Frase más absoluta que esa, el Estado soy yo. Después en Inglaterra, con la familia Tudor, existe una serie en Netflix, estaba antes, que se llama The Tudors, que eran un montón de temporadas, y que trataba sobre toda esta dinastía, y también, un poco tal vez, que ustedes lo sepan reconocer un poco más, estaban los reyes católicos de España. Aquellos que le dieron el ok a Cristóbal Colón para que viniera acá a América, ¿se acuerdan? Bueno, también un tipo de monarca absolutista. Absoluto, ¿por qué? Por la estrecha vinculación con Dios, con la religión, para legitimar de algún modo el poder del soberano, fíjense. ¿Bien? Y una segunda etapa del Estado absolutista, fíjense, siglo XVIII, donde impulsan importantes reformas económicas y sociales, ¿sí? Por ejemplo, acá esta mujer era Catalina de Rusia, Catalina la Grande, era la emperatriz de Rusia, ¿bien? Eran todos bastante déspotas, decirlo, eran un autoritarismo bastante importante. Y allí empiezan esta segunda etapa del absolutismo, con todo este tema de las invenciones, y si bien ellos eran muy autoritarios, también estuvieron en importantes reformas. En ese tiempo, acá este señor se llamaba Thomas Hobbes, tal vez lo hayan escuchado, era un filósofo inglés, y él hizo un libro que se llamaba El Leviatán, en el que proponía, dice acá, la libre y total sumisión de los individuos a la voluntad absoluta de un soberano a cambio de protección y social. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en la introducción de del Estado, de que es importante que nosotros vivamos en comunidad y vivamos en una situación de ordenamiento, porque no podemos ser salvajes? O sea, yo no puedo salir de mi casa y hacer lo que
quiera y sobrepasar los derechos del otro y que el otro sobrepase mis derechos y violar la cuarentena y violar un montón de reglas de no salir en el mismo número de DNI o no usar tapabocas, justamente implica necesariamente que haya un orden, necesariamente implica que haya leyes, que haya reglas de convivencia. Hobbes, este filósofo, lo que decía, bien, sí, es necesario, y por lo tanto la mayoría de los individuos no tenemos que estar bajo la sumisión, bajo el orden de la voluntad absoluta de un soberano. Thomas Hobbes legitimaba la monarquía. Lo que hace Hobbes es decir, está bien que haya un monarca, está bien que haya un rey. Lo que pasa es que en ese momento ese rey era totalmente déspota, absoluto, autoritario. Por eso estamos viendo distintos tipos, momentos del Estado. Hoy en día, nosotros tenemos un sistema democrático en la Argentina. El Estado es el pueblo, no el rey, no el presidente. El presidente, el gobernador, el intendente están ahí porque nosotros queremos que estén ahí. ¿Se entiende? O sea, el poder es del pueblo. Eso es un sistema democrático. Después pasamos, lo estoy haciendo rápidamente porque ustedes lo van a leer en profundidad, con el Estado liberal democrático. ¿Se acuerdan que yo les contaba que en Francia con la Revolución Francesa, acuérdense, 1789, siglo XVIII, termina la etapa de los absolutismos? Comienza esta etapa de Estado liberal democrático. ¿Por qué? Porque se hace lugar a los derechos individuales de las personas. Libertad, fraternidad, ¿sí? Libertad de pensamiento, de culto, libertad a la propiedad privada, a la industria, a la asociación. Entonces, con la muerte de Luis XIV y María Antonieta en la guillotina, se termina esta situación de monarquías absolutas. Se suprimen los privilegios y entramos en una fase totalmente liberal. ¿Liberal por qué? Porque se reconocen los derechos de las personas. ¿Bien? Y allí empieza, muy importante esto, dice las constituciones. La Constitución, ustedes saben que es la carta, la ley más importante de nuestro país, la Constitución de la Nación Argentina. Lo mismo pasaba con Estados Unidos. La primera Constitución de los Estados Unidos fue en 1787. Porque si bien la independencia de Estados Unidos de Inglaterra fue en 1776, no sé si han visto El Patriota o un montón de películas de la independencia de Estados Unidos, pero recién se hace la Constitución en 1787, porque estaba la Guerra de Secesión. Es decir, los Estados Unidos, como lo dice la palabra, eran todos estados del norte y el sur en contra. Guerra, ¿bien? Cuando terminan la paz, hacen la Constitución. Bueno, esta es toda la primera parte de la fase liberal, justamente por el reconocimiento de los derechos. Acá habla de un capitalismo y el liberalismo económico. Este señor que ven acá, John Locke, filósofo inglés, ¿bien? Él es el padre del liberalismo. Tal vez escuchan actualmente en la política, en los noticieros, o van a ver que hay chicos que se reconocen como libertarios o liberales. Bueno, John Locke es el padre de este pensamiento político-económico que es el liberalismo. Ahí van a encontrar ustedes las pautas más importantes, pero a mí me gusta, dentro de todo, algunas ideas de John Locke, como siempre les digo, nunca estar al extremo de defender una idea, de fanatizarse, pero John Locke decía que el hombre justamente puede ser feliz sin que le afecten las circunstancias. Es decir, no todo lo que te pasa alrededor puede afectarte a vos si vos decidís ser feliz. Por eso era tan libertario que las circunstancias alrededor no tendrían por qué afectarte. Bien, hacemos esto y llegamos a un estado totalitario. El estado totalitario que yo les decía en la clase de Jitsi Meet, que se los voy a dejar para que lo lean, que es muy interesante. El estado totalitario, a diferencia de los monarcas absolutistas, es que acá, como dice la palabra, te afecta en tu totalidad tu vida. No podés pensar, no podés vivir porque tenés el mercado, la economía y la política y tu pensamiento personal afectado por las ideas de uno. Eso es la totalidad.
Y ahí vemos, por ejemplo, al nacionalsocialismo de la Alemania nazi, justamente Adolf Hitler, que él tenía una ideología totalitaria del Estado. El Estado, que era él, básicamente, y sus ideales, se apodera de vos como persona, y prácticamente tus libertades no existen porque todo es de esta ideología nacional socialista. Lo mismo pasó, por ejemplo, en la España de Franco, ¿bien? O en Italia con Benito Mussolini. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y queda toda esta pobreza en el mundo, era importante tomar medidas económicas y encima teníamos la Gran Depresión, la Gran Crisis del 30. Allí es cuando se empiezan a tomar algunas medidas económicas para salvaguardar, para salir de esta crisis, y vamos a hablar del estado de bienestar. El estado de bienestar es un estado benefactor, es un estado que interviene en todos los aspectos de la vida, en especial el económico, y es el que regula la economía justamente para salvaguardar los derechos de las personas. Se tiene como característica que la mayoría de los gobiernos que impulsaron estas medidas de estado de bienestar fueron populistas. Otra palabra que tal vez han escuchado, populismo viene de popular, de masas, de mucho apoyo de las masas. En especial podemos decir que Franklin Roosevelt fue el presidente de Estados Unidos que después de la crisis del 30 instauró este estado de bienestar con las nuevas medidas del New Deal, lo que se conoció, adoptando las medidas de un famoso economista inglés que era John Keynes. ¿Bien? También lo van a estudiar allí. Acá está la foto de Keynes con sus ideas, que fueron las que, esto está mal escaneado, ya les voy a pasar esta hoja de nuevo, lista, mejor. Bueno, el estado de bienestar, podemos decir que lo podemos ubicar desde la crisis del 30 hasta la década del 70, más o menos como apogeo propio, que después obviamente entra en crisis el estado de bienestar, porque hay algunas medidas que ya no se pueden sostener en el tiempo, ¿sí? Con esto cerramos, yo les paso estos apuntes y después vamos a empezar a estudiar más en profundidad esta situación.